Hola, buenas tardes. Arrocol, muchas gracias por la invitación a participar del evento. En estos próximos 25 minutos vamos a describir el marco teórico, que lo haré yo, y la parte dosimétrica, que lo hará la física médica Diana Cuevas, de cómo vemos nosotros la manera de escalar la dosis en aquellos pacientes con cáncer de próstata de alto riesgo de recurrencia. Definimos como cáncer de próstata de alto riesgo de recurrencia aquellos pacientes que pertenecen a los grupos de riesgo intermedio desfavorable, alto riesgo, muy alto riesgo y enfermedad regional según la guía de la NCCN. Si nos fijamos en la guía de la NCCN, en cáncer de próstata de riesgo intermedio está indicado el tratamiento con radioterapia externa. En alto riesgo y muy alto riesgo, radioterapia externa con categoría 1. Y en enfermedad nodal también está descrita la radioterapia. Si nos fijamos, la recomendación de la guía es utilizar técnicas de radioterapia altamente conformadas, idealmente que su tratamiento sea seguido con radioterapia guiada por imágenes, y nos recuerda que aquellos protocolos de escalamiento de dosis son los que han probado mejores desenlaces oncológicos. Con respecto a la forma de escalar la dosis, se puede escalar la dosis con radioterapia externa o con braquiterapia, con radioterapia externa con cualquiera de estas tres modalidades, siempre con el apoyo de la radioterapia guiada por imágenes. También nos habla de que el fraccionamiento es muy importante, aparte de la técnica. Generalmente se asocian regímenes de normofraccionamiento en técnicas de radioterapia 3D conformal, regímenes de hipofraccionamiento moderado cuando se utiliza radioterapia volumétrica de intensidad modulada, y regímenes de ultra hipofraccionamiento cuando se utiliza radioterapia estereotáctica de cuerpo. Esta representación esquemática lo único que pretende es mostrar cómo, a medida que avance la complejidad de la técnica de tratamiento, se concentra la irradiación allá donde se pretende y se minimiza la dosis en los órganos vecinos. Definitivamente, el régimen de radioterapia preferido en cáncer de próstata es el hipofraccionamiento, debido a que el cáncer de próstata, como todos sabemos, tiene un cociente alfa-beta bajo y se beneficia de altas dosis por fracción. La evidencia nos dice que de los diferentes métodos de escalamiento de dosis que hay, con el que se han obtenido mejores desenlaces oncológicos ha sido la combinación de un régimen de normofraccionamiento con uno de ultra hipofraccionamiento, generalmente radioterapia externa y braquiterapia. Sin embargo, la braquiterapia no es para todos los pacientes, no todo el mundo tiene disponible la braquiterapia, y además de eso hay pacientes que prefieren un tratamiento que no sea invasivo, o situaciones especiales como las que pasamos en nuestra institución, que de manera inesperada en pandemia sufrimos un colapso en braquiterapia por la alta demanda de braquiterapia ginecológica. Sin embargo, hay que tener cuidado que en la guía nos dice que además de que la braquiterapia es la que ha obtenido mejores desenlaces oncológicos cuando se combina con radioterapia externa, también se incrementa la toxicidad, especialmente la urinaria. Y también nos dice que la radioterapia estereotáctica de cuerpo es una técnica aceptable cuando se dispone de la tecnología y la experiencia clínica. La SBRT tiene la ventaja de administrar tratamientos con precisión submilimétrica, generalmente con dosis muy altas por fracción en un número limitado de fracciones. Tiene la garantía de la corrección del movimiento en tiempo real durante parte o toda la fracción, pero exige además la colocación de marcas fiduciales, la fusión de imágenes con TAC, con resonancia, si es posible colocar el espaciador rectal, tener adecuados sistemas de inmovilización,
etcétera. Hay diferentes equipamientos comerciales con los que se puede hacer SBRT. Esto es como la representación esquemática de una comparación entre una braquiterapia de alta tasa y una SBRT, donde podemos ver distribuciones dosimétricas muy parecidas, no iguales, muy parecidas. Incluso algunos autores hablan de protección uretral con la SBRT, que no se puede obtener con braquiterapia de alta tasa. Este es el cuerpo de la bibliografía de ensayos clínicos no randomizados de la combinación de la SBRT con la radioterapia externa, y me voy a detener en este estudio randomizado, que es el HypoProst Trial, que presentó en 2020 los resultados a 5 años. El esquema de tratamiento era radioterapia externa, 46 grays en 23 fracciones, y se randomizaban a 2 brazos. Uno ultra hipofraccionado, SBRT, 2 fracciones de 7.5 para 15 grays, o un brazo normofraccionado de 30 grays para completar 76 grays y dosis equivalente de 84.5 grays en el régimen hipofraccionado. No hubo, después de un seguimiento medio de 60 meses, diferencias estadísticamente significativas en la supervivencia libre de fracaso regional. Tampoco hubo diferencias significativas en la supervivencia global ni en la supervivencia libre de metástasis a 5 años. No hubo diferencias en la toxicidad aguda y tampoco hubo diferencias en la toxicidad tardía, ni geniturinaria ni gastrointestinal. Los autores concluyeron que los resultados de este esquema de tratamiento eran exactamente iguales al normofraccionado, y uno se preguntaría que para qué utilizar un esquema que produce los mismos resultados, y la diferencia es que pasamos de un tratamiento de 8 semanas y media a un tratamiento de 5 semanas, que para los pacientes no tiene precio. Estas serían las ventajas teóricas de la SBRT sobre la braquiterapia. Son teóricas porque no se cumplen en todos los pacientes. Esta sería la ventaja de la SBRT sobre la IMRT, ventaja teórica. Y la guía de la NCCN sugiere, porque la guía de la NCCN no es la palabra de Dios, es una sugerencia de cómo se deberían tratar los pacientes, ofrece varios esquemas de tratamiento, entre los que destacan los tratamientos hipofraccionados moderados y también el régimen de ultra hipofraccionamiento como monoterapia en cáncer de próstata en todos sus estadios, y nos habla de que este es el tratamiento que mejores desenlaces oncológicos ha obtenido hasta la fecha, que es la combinación de la radioterapia externa y la braquiterapia. Nosotros, para finalizar, hicimos el cálculo de dosis como lo hacemos todos los radioterapeutas. Tenemos en cuenta la dosis equivalente biológica, la dosis equivalente a 2 grays, hacemos un setup del cociente alfa beta con el que queremos trabajar, 1.5 para cáncer de próstata, 3 para efectos tardíos y 10 para toxicidad aguda. Colocamos el protocolo de tratamiento que nosotros consideramos que ha obtenido mejores desenlaces oncológicos y tenemos unos números. El número es 225 para dosis equivalente biológica y 96.4 gray para la dosis equivalente en 2 gray para lo que es cáncer de próstata. Sencillamente colocamos los días de tratamiento que nosotros queremos hacer el tratamiento, que en este caso fueron 20 de radioterapia externa y 5 de la SBRT, buscamos la dosis y obtenemos como resultado el protocolo que tenemos en marcha, que es 44 grays en 20 fracciones de 2.2 y 26 grays en 5 fracciones de 5.2. Colocamos el teórico, el de eficacia aprobada, y nos damos cuenta que obtenemos prácticamente los mismos resultados. Nosotros creemos que dosis inferiores
a 100 grays, a 95 grays, en este momento para cáncer de próstata son subóptimas. Con esto termino mi presentación y sigue Dianita. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Entonces, mi nombre es Diana Cuevas, soy una de las físicas médicas de Foscal y, bueno, continuando con la presentación, les voy a hablar acerca de la parte dosimétrica en este tipo de tratamiento SBRT combinado con la radioterapia externa. Bueno, como contenido, inicialmente voy a hablar un poco de la forma y de los procedimientos que debe tener en cuenta un paciente a la hora de la tomografía computarizada, en el momento de que se le haga la resonancia magnética. Hablo un poco del contorneo, de los dibujos que se hacen para antes de iniciar la planificación. Luego entro un poco a hablar sobre cómo es la forma de planificación en nuestro centro, donde les voy a mostrar dos tipos de ejemplos para cáncer de próstata con un espaciador rectal y sin espaciador rectal, y veremos algunas diferencias en cuanto al histograma dosis-volumen. Y luego les mostraré un poco de cómo es la forma de tratamiento a través de la radioterapia guiada por imagen, el tiempo de tratamiento que nos toma y finalmente les muestro un poco del control de calidad que usamos en nuestro centro. Bueno, inicialmente, pues en el momento que el paciente llega a la tomografía computarizada debe tener una serie de sugerencias que se le ha hecho el día anterior, por ejemplo, de tomar 2 pastillas de simeticona y bueno, este tipo de medicamentos que hay que usar para poder llegar con las condiciones óptimas a una tomografía. Además, estos tratamientos se hacen con vejiga llena, entonces antes de la tomografía ellos deben tomar una botella de agua. En la resonancia magnética es similar. ¿Qué cortes usamos nosotros como protocolo? Cada 1 milímetro, desde donde se toma, desde el E3 hasta el tercio medio del fémur. ¿Qué inmovilizadores usamos nosotros? Un inmovilizador de pies. Acá podemos ver un video donde pues se muestra cómo es la forma y el procedimiento de la tomografía computarizada. Vemos cómo se hacen las marcaciones. Y bueno, en la resonancia se hace exactamente igual, se hace un centrado en la próstata y se toma el estudio. Ahora en la parte del contorneo, una vez el radioterapeuta ha hecho las estructuras, verificamos que en el momento en que nos lleguen a nosotros los dibujos, que esté dibujada la bladder wall, el recto wall, y inicialmente cuando ya vemos que todas las estructuras, los órganos a riesgo están dibujados y el target, nosotros hacemos una serie de estructuras para bajar dosis como los anillos, bajar dosis en la piel. No queremos que el paciente llegue a tener alguna radiodermitis. Luego, como ustedes ya conocen, este es el flujo de trabajo del tomotherapy, iniciando pues con los ROIs, el plan setting, donde se ubica el centrado del paciente, se ubican los parámetros que queremos para obtener una buena optimización y finalmente se hace el cálculo. Entonces, en la parte del ROIs, pues escogemos en orden de prioridad, cada órgano pues tiene una serie de importancia. Luego pues ya pasamos a la parte del plan setting. Aquí hacemos el centrado y escogemos el modo de entrega que queremos de tratamiento. En nuestro caso usamos el helicoidal, usamos IMRT para todos los 2 tipos de tratamiento, tanto el SBRT como la pelvis. Y bueno, acá en la parte de optimización, entonces tenemos 2 formas de prescripción porque una corresponde al tratamiento de SBRT sin espaciador rectal y la otra corresponde con espaciador rectal. Entonces prescribimos al 92% en este caso, en el ejemplo que les voy a mostrar, y al 96%, dándole 26 gray en 5 fracciones. La forma de optimización, entonces estas son las características que usualmente estamos utilizando para cada uno de los tratamientos. Utilizamos una grilla normal, un ancho de campo de 2.5, los yaws son fijos y un factor de modulación de 2 y un pitch para SBRT de 0.212.
Bueno, como el doctor Auchaibe les habló un poco del protocolo que nosotros estamos instaurando en nuestra institución, pues este es un poco de lo que él les mostró del QD2, acerca de los diferentes alfa beta que se usan para próstata, y también queríamos mostrar un poco del protocolo para la estructura blanco. Entonces tenemos ya instaurado como una dosis máxima de 110%, una dosis mínima del 90%, y un de 95 al 95% y un de 2% que no sea superior al 107%. Este sería un plan sin espaciador rectal. Vemos acá, pues aquí en la parte de optimización, este sería con espaciador rectal. Y bueno, entonces nosotros adoptamos también las restricciones del TG 101 de acuerdo a nuestra institución, y en la parte pues ya del cálculo final, como nosotros lo evaluamos. Entonces, ¿qué estructuras nosotros, qué órganos a riesgo nosotros miramos? Miramos que la bladder wall cumpla en cc, un volumen de 15 cc sea igual a 18.3 Gray. En el caso del recto, que 20 cc no sea superior a 25 Gray, y el intestino que 5 cc, bueno, sea igual a 19.5, y de cabezas femorales de esta forma. Una vez pues evaluamos el plan, pues tenemos aquí los valores que obtenemos para la planificación sin espaciador rectal. Vemos como el recto tiene 20 Gray, su valor en cc es de 6 cc, y para la vejiga 18.3 está en 8 cc. Con espaciador rectal también tenemos unos resultados muchísimo más óptimos, porque vemos como el recto se separa de la próstata. A pesar de que esta próstata es mucho más grande que el caso anterior, vemos que los resultados son muy buenos. Ahora, para la planificación en pelvis, hacemos básicamente lo mismo, usamos esta forma de optimización es casi similar, lo único que aquí variamos es un poco el pitch de 0.28, y en el caso de con espaciador rectal lo dejamos en 0.43. También pues tenemos aquí establecido un protocolo, usamos las mismas formas de evaluación, una dosis máxima de 110%, del 90% para la dosis mínima, la dosis prescrita pues es de 44 Gray, evaluamos el alfa beta de 1.5, de 3 y de 10, y estos serían los resultados. Nosotros aquí, pues basados en un estudio de Prometheus, adoptamos estos valores de restricción para nuestro centro, y que obtenemos que vamos a evaluar que los órganos a riesgo cumplan, que la vejiga, el recto, el intestino, las cabezas femorales estén dentro de estos valores. Además, usamos también unos valores de menor y mayor variación, porque pues no todos los casos son iguales, hay momentos en los que las condiciones del paciente no son las más óptimas, obtenemos vejigas, no todas las vejigas de todos los pacientes son grandes o son aceptables, entonces podemos tener, hay algunas variaciones, pero lo que sí no aceptamos es que tengamos una variación mayor a 35 Gray en el caso de la vejiga y en el caso del recto. Bueno, entonces aquí hay una comparación. En el caso de cuando damos 44 Gray en 20 fracciones, vemos como el recto de un paciente sin espaciador rectal recibe un poco más de dosis, que no supera las restricciones que ya establecimos, pero si lo comparamos con el que tiene espaciador rectal, vemos que el volumen sí disminuye considerablemente. Luego, pues como ya tenemos el plan de la SBRT y tenemos el plan de la pelvis a 20 fracciones, debemos saber cómo serían nuestras restricciones en un plan suma, o sea, realmente cuánto está recibiendo el paciente. Entonces, pues también basados en el estudio anterior, nosotros hicimos una conversión de un paciente normal, convencional, que va a 2 Gray, en cuánto se convertiría en 25 fracciones, y esto sería nuestro protocolo. Entonces, aquí tenemos que el volumen del 50%, tanto para vejiga y para recto, no debe recibir una dosis superior a 45 Gray.
En el intestino, una dosis máxima de 52, esto es la equivalencia a una dosis máxima normal en un tratamiento normal de 55 Gray, esta sería la equivalencia, y de las cabezas femorales. También pues se evalúa la dosis total, pues la llevaríamos a 70 Gray con una dosis máxima de 110, dosis mínima igual, todo sigue exactamente igual. Y bueno, aquí es una forma, bueno, para mostrarles un poco cómo es el plan Suma, el valor que nos da para un paciente sin espaciador rectal. Tenemos un valor del recto de 45 Gray y recibe 40% de esa dosis. Ya para la parte del plan Suma con espaciador rectal, vemos cómo el recto decae muy bien, pues porque se encuentra separado del recto, del volumen, del target que estamos tratando. Y aquí, bueno, simplemente es una diapositiva para que observen cómo la diferencia del recto en este plan Suma. Bueno, esto es una diapositiva nomás para mostrar cómo es la reconstrucción, entonces cómo hacemos el tratamiento, pues es guiada por MVCT, como les mostré, usamos tenemos 3 tipos de reconstrucciones, en nuestro caso usamos esa tercera, 3 milímetros es lo que usamos de intervalo de reconstrucción, pues obtenemos una buena calidad de imagen usando bajas dosis. Y finalmente pues les voy a mostrar un poco del control de calidad, pues usamos este Fantoma, por los cuales nosotros, bueno, hacemos dosis puntual y hacemos dosis con EBT3 y bueno, la planilla que usamos está acá agregamos los diferentes parámetros, el TPS versus la medida puntualmente, nos dan porcentajes que no sean superiores al 3% en cuanto a la cámara de ionización y el índice gamma no debe exceder el 1%, entonces nos encontramos bien. Y pues estos son los histogramas de dosis volumen que se encuentran una vez hecho el control de calidad. Muchas gracias.